Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que es absolutamente crucial en nuestra práctica diaria, pero que a veces pasamos por alto entre tantos procedimientos clínicos. Este tema es la motivación humana. Muchas veces nos enfocamos tanto en la técnica que olvidamos que del otro lado hay un ser humano. Este contenido está basado en los principios enseñados en la Facultad de Odontología y nos recuerda que el éxito de un tratamiento necesita indispensablemente de la interacción entre el odontólogo y el paciente. Para lograr esa salud oral óptima que todos buscamos, se necesitan varios factores, pero el principal es entender nuestro verdadero rol. El objetivo actual es que el profesional de la salud no sea solo alguien que repare dientes, sino un educador sanitario y un consejero en salud que sea comprensivo, capaz y muy eficaz. Y aquí es donde entra el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos con nuestro paciente, estamos enseñando. Nos apoyamos en conceptos como la taxonomía de Bloom, donde la enseñanza debe ir paso a paso. Pero la gran pregunta es, ¿qué le vamos a decir a nuestro paciente para que realmente nos escuche? Pues para responder a eso, primero debemos entender la importancia psicológica de la boca. No es solo una cavidad para comer. La boca está ligada a una personalidad sana, a nuestras percepciones del mundo, al desarrollo de habilidades motoras e incluso nuestra experiencia general de placer. Piensen en esto. Los tejidos gingivales, nuestras encías, son fácilmente accesibles. Esto los hace perfectos para aplicar tratamientos de manera preventiva primaria. Podemos enseñarle al paciente a hacer un autodiagnóstico. Por ejemplo, algo tan simple como usar su propia lengua para sentir sus dientes y valorar la magnitud de placa bacteriana que tienen. Es un ejercicio de consecuencia increíble, pero para que el paciente cambie sus hábitos, necesita tiempo. Aquí entra lo que Haines y Matthews definieron en 1974 como la escalera del aprendizaje. Este proceso toma aproximadamente 2 semanas y se divide en 3 escalones fundamentales: hechos, conceptos y valores. El primer escalón son los hechos. Es la información cruda. Por ejemplo, si el paciente pregunta, ¿qué produce la caries dental?, nosotros le damos los hechos: las bacterias, los factores dietéticos como el azúcar, un diente susceptible y la escasez de flúor. Es la base. El segundo escalón son los conceptos. Aquí el paciente entiende el cómo se produce esa caries. Le explicamos que con el tiempo la placa bacteriana se alimenta de los restos de sacarosa de su dieta, produce ácidos y son esos ácidos los que destruyen la sustancia dental. Ya no son solo palabras aisladas, es un proceso lógico en su mente. Y el último escalón, el más difícil pero el más importante, son los valores. Es cuando el paciente se pregunta, ¿vale la pena mi tiempo y esfuerzo para prevenir esto? El objetivo es que el paciente llegue a la conclusión de, sí, la salud oral es importante para mí. Por lo tanto, elijo y aprecio y practico activamente la higiene oral diaria. Cuando un paciente alcanza ese último escalón de valores, hemos logrado despertar algo fundamental: la motivación. Y debemos entender la motivación como el conocimiento y la voluntad interiores totales de una persona para actuar. Es ese impulso anterior que empuja a alguien a satisfacer una necesidad. Pero ojo, no todas las motivaciones son iguales. Existen 2 tipos principales que vemos en el consultorio. La primera es la motivación extrínseca. Como su nombre lo indica, reside fuera de la persona. Es cuando los resultados se logran porque les damos un premio, los aprobamos, o en el peor de los casos, usamos tácticas de miedo o regaños como: si no te lavas los dientes, te voy a tener que sacar el diente. Puede funcionar en el momento, pero suele ser un cumplimiento temporal. Por otro lado, tenemos la joya de la corona, la motivación intrínseca. Esta es una decisión puramente interna. Se basa en los hechos, conceptos y valores que la persona haya interiorizado. En la motivación intrínseca, el comportamiento se autojustifica. El paciente se lava los dientes no porque el dentista lo va a regañar, sino porque él desea tener sus dientes sanos. Esta motivación es la que produce un aprendizaje
y una acción de larga duración. A continuación, mi compañero les va a explicar cómo aterrizar toda esta psicología en el trato directo durante la consulta. Retomando lo que decía mi compañero, todo esto de generar motivación intrínseca se relaciona directamente con la pirámide de necesidades básicas del psicólogo Abraham Maslow. Para que un paciente busque proactivamente su salud dental, se necesita cubrir primero sus necesidades más básicas y sentir que la acción de tener salud dental le aporte seguridad y bienestar a sí mismo. Cuando logramos entender y conectar con estas necesidades, alcanzamos lo que en odontología preventiva podemos llamar apego, que esto no es más que la cooperación activa y real, voluntaria del paciente y de ejecutar las acciones y los cuidados necesarios para prevenir o tratar una enfermedad dental. Para que tengamos un mayor éxito en el apego del paciente a su salud dental, es necesario que el paciente comprenda y crea 4 cosas fundamentales. La primera es que todos, incluido el paciente, son susceptibles a estas enfermedades. Si el paciente no cree que esta enfermedad le puede afectar a él porque es joven o tiene buena genética, no va a tomar ninguna acción para intentar prevenirla. La segunda es que debe de entender que la enfermedad o esos tipos de enfermedades son evitables y que siempre hay algo que se puede hacer antes de desarrollarla. La tercera también tiene que comprender que siempre es preferible tomar las precauciones a que luego estar tratando ya la enfermedad con tratamientos costosos, dolorosos o prolongados. Y por último, el paciente se tiene que sentir capaz de sí mismo de poder él mismo tratar y prevenir esas enfermedades. Continuando con la relación odontólogo-paciente, tenemos 2 maneras de relacionarnos con él. La primera es la autoritaria, que no es la mejor por excelencia, pero es la que más ha trabajado a lo largo del tiempo. En esta, el odontólogo se pone como la figura de autoridad. Él le da un sermón al paciente y espera que el paciente obedezca pasivamente todo lo que el odontólogo le diga. Esto no es el mejor trato, ya que la autoridad siempre genera como un resentimiento. El paciente va a cumplir a corto plazo únicamente por miedo a ser regañado por su odontólogo, pero no va a haber esa motivación intrínseca que lo motive y lo lleve a tomar todas esas acciones por su propia cuenta y por su propia salud dental. Entonces tenemos la segunda, que es la no autoritaria, que es la que se recomienda hoy en día, que esta no va de imponer al paciente qué debe de hacer con su salud, sino que junto al paciente se planea prevención, tratamientos y diferentes opciones en las que vamos a comprender la situación del paciente, sus miedos, limitaciones de tiempo, económicas, sus necesidades, y en base a ello vamos a dar opciones a él y vamos a intentarlo motivarlo e interesarlo por su propia salud. Esto va a generar que el paciente logre terminar todos sus tratamientos y no genere ningún tipo de resentimiento. Con esto necesitamos empatía, que es ponerse en el lugar de la otra persona, comprenderla y actuar en base a sus necesidades y sus deseos. Concluyendo todo esto, la odontología preventiva hoy en día no solo va de tratar dientes y sus afecciones, sino que va de tratar personas, nuestros pacientes. Requiere que dominemos la comunicación, tengamos principios básicos de psicología y comprendamos sobre todo la empatía. Entender el problema de nuestros pacientes, por qué están allí y qué es lo que ellos necesitan. Si logramos que nuestros pacientes empiecen con esa escalera de aprendizaje y logramos desarrollar una motivación intrínseca, es un tratamiento que le va a durar toda la vida al paciente. Entonces, con esto concluimos todo. Muchas gracias por el video.